Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de la Asociación Educar. Hoy vamos a hablar sobre el hermano menor del cerebro, el cerebelo. Hola, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar sobre, como dijimos recién, el hermano menor, y yo le agregaría el hermano menor celoso del cerebro, que es el cerebelo. Cerebelo es una palabra que quiere decir pequeño cerebro, por eso no está tan mal desde lo etimológico. Si quieren, ya empezar a definirlo como el hermano menor del cerebro. Y vamos a ir viendo que desde lo funcional, el cerebelo se comporta realmente, si bien es el lugar de asiento de funciones muy importantes, pero desde lo funcional se comporta realmente como el hermano menor celoso del cerebro. Ustedes saben que el cerebro está organizado inicialmente en dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, y a su vez cada uno de estos hemisferios está organizado en diferentes lóbulos, y estos lóbulos están organizados en circunvoluciones que están separadas entre sí por diferentes surcos. El cerebelo, como no podía ser de otra manera, tiene una organización similar. También está organizado en dos hemisferios, en un hemisferio o en un lóbulo derecho y en un hemisferio izquierdo. Si bien en el caso del cerebelo no es tan factible de realizar esta división entre circunvoluciones y surcos, sino que si nosotros efectuáramos un corte a nivel del cerebelo, veríamos que el cerebelo remeda o tiene una forma parecida a la de una hoja, como si fuera la de un helecho. Por eso los anatomistas clásicos, en lugar de hablar de circunvoluciones y surcos, como hablamos en el cerebro, en el caso del cerebelo hablamos de folias, porque folias quiere decir hoja. Como decíamos, el cerebelo trata de imitar lo que hace el cerebro. En otros videos habíamos dicho que la corteza cerebral fundamentalmente era el lugar de asiento de todos los procesos que nosotros realizamos de forma consciente y voluntaria, desde el hecho de poder realizar un plan motor, como por ejemplo mover las manos de forma voluntaria, caminar, correr, hablar, sentir lo que tocamos con nuestras manos o con cualquier parte del cuerpo, poder procesar lo que escuchamos, lo que miramos, etc. Todo eso tiene su lugar de asiento en la corteza cerebral. ¿De qué se va a ocupar el cerebelo? El cerebelo tiene funciones bastante importantes. En primer lugar, vamos a decir que es el lugar donde se asientan las memorias motoras que son inconscientes. Seguramente muchos de ustedes que están escuchando y mirando este video saben probablemente manejar, o andar en bicicleta, o tocar un instrumento, o realizar distintas actividades motoras que no necesariamente necesitan que nosotros estemos pensándolas conscientemente y voluntariamente todo el tiempo. Cuando uno maneja hace un tiempo considerable, no está pensando con qué intensidad tiene que apretar un pedal o con qué intensidad tiene que soltar el otro, sino que ya lo hace de forma automática. Lo mismo cuando andamos en bicicleta o cuando profundizamos en el estudio de algún instrumento musical, por ejemplo. Toda esa memoria motora no se guarda en la corteza cerebral, sino que tiene su lugar de guardado aquí en el cerebelo, justamente por esta característica que tiene, que es la de no ser una memoria consciente, no ser una memoria voluntaria. Esa es como la primera función muy importante. Tiene otra función también fundamental y muy importante, que es la de regular o la de participar en la regulación de muchos procesos vinculados con el equilibrio. El hecho de que yo me pueda mantener parado sin caerme al piso está en gran parte facilitado por estructuras que se encuentran dentro del cerebelo. Pero además, el cerebelo tiene, así como en otro video habíamos charlado del crecimiento filogenético que había tenido el cerebro, con esa famosa teoría de los tres cerebros, desde lo reptiliano hasta la conciencia, hasta la corteza cerebral, el cerebelo también tuvo un desarrollo, tuvo un crecimiento filogenético bastante interesante. En el cerebelo podemos establecer la existencia de tres áreas. Un área central, llamada vermis o región vermiana, dos áreas en cada uno de los dos hemisferios laterales a esta región central, que reciben el nombre de área o región paravermiana, porque está al lado del vermis, y finalmente las masas de los dos hemisferios libres del cerebelo. El cerebelo, conforme ha ido ganando funciones, esa ganancia de funciones se vio acompañada de la ganancia en tamaño y en estructuras anatómicas. El cerebelo creció, filogenéticamente hablando, desde la línea media, es decir, desde el vermis cerebeloso, hacia los laterales, hacia los hemisferios. Por eso, si hablamos de equilibrio, si hablamos de mantenimiento de la postura, si hablamos de mantenimiento del tono postural, tenemos que
y pensamos en la ganancia en términos evolutivos y filogenéticos de esta estructura, hay que rebobinar e irse a nuestros primeros antepasados que capaz vivían arriba de los árboles, por ejemplo. Yo siempre lo pienso de esta forma. A un antepasado que vivía arriba de los árboles, ¿le interesaría poder regular con su sistema nervioso central la producción de movimiento fino, de poder utilizar bien la prensa digital, como por ejemplo la podemos utilizar hoy para tocar un instrumento o para agarrar una lapicera? No, a ese tipo lo único que le interesaba era mantenerse arriba del árbol y no caerse. Entonces, la primera región que apareció en el cerebelo, que es la región berniana, sirve justamente para eso, para mantener el tono postural grueso, es decir, de mis miembros inferiores y del tronco de mi cuerpo, para que yo simplemente no me caiga, para que me pueda mantener en pie y no caer. Conforme la evolución fue adquiriendo nuevas funciones, el cerebelo se amplía, adquiere anatómicamente las regiones parabernianas y ahora a este individuo ya no solo le interesaba mantenerse en equilibrio para no caerse, sino sí también tener cierta regulación de su tono postural ya un poco más exquisito. Entonces ya simplemente pasamos de la regulación del tono de los miembros inferiores, por ejemplo, a adquirir cierta postura y cierto tono postural y muscular de los músculos erectores de la columna, de los músculos del tronco, de los músculos del miembro superior, de la cabeza, de las estructuras que regulan el equilibrio fundamentalmente con la cabeza. Entonces, de eso se va a ocupar la región paraberniana. Y si seguimos avanzando, igual que como hicimos o como estudiamos con la teoría de los tres cerebros, conforme fue avanzando la evolución, ahora sí llegó un momento que al ser humano sí le importó tener una precisión de los movimientos más finos, más precisos, más distales, ¿sí? Mucho más precisos. Ahora sí me interesa poder controlar bien la pinza digital de mis manos para agarrar una lapicera, para agarrar un bisturí, para tocar un instrumento. De eso se ocupa justamente en la última porción evolutiva del cerebelo, que son los hemisferios, la porción más lateral, las porciones más laterales de los hemisferios cerebelosos. Fíjense, dentro de, así como en la corteza cerebral o en la región del cerebro, también charlamos muchas veces de la existencia de núcleos subcorticales que regulan un montón de procesos como el miedo, la respuesta frente al estrés, la producción de movimiento, etcétera, como los núcleos de la base, el accumbens, la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, etcétera. El cerebelo también va a tener sus propios núcleos que están profundos en la región subcortical del cerebelo. Por supuesto, igual que cuando hablamos de esta teoría de los tres cerebros, ahora que hablamos de estas tres porciones constitutivas del cerebelo, para funcionar siempre tienen que funcionar en conjunto, tanto las estructuras nucleares que se encuentran en la profundidad de esta estructura, como los tres componentes anatómicos que charlamos recién. Siempre para funcionar necesitamos de la unidad de la estructura. No solamente del cerebelo en este caso, sino que el cerebelo también va a estar conectado a través de numerosas vías de conexión nerviosas con estructuras jerárquicamente más inferiores, como el tronco del encéfalo y la médula espinal, que permanentemente informan de la posición del cuerpo, de nuestro sistema de equilibrio, etc. Y también el cerebelo va a estar conectado con su hermano mayor, como no podía ser de otra manera, a través de vías de conexión nerviosa que lo conectan tanto hacia abajo con estructuras jerárquicamente más inferiores, como hacia arriba con estructuras más importantes en cuestiones jerárquicas, como la corteza del cerebro.